La señorita Marple, con la labor de punto sobre su regazo, les sonrió cálidamente a todos. ¡Qué bonito! Volvió a disfrutar de una tarde tranquila. Las cosas han estado tan inestables, ¿verdad? Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Ella misma sirvió el té, con cuidado y sin prisa, entregando a cada invitado su taza con manos firmes. Debo decir que todo este asunto del pobre señor Minchin me ha recordado mucho un caso de hace muchos años. Sí, en Merrymead, donde vivía, un caballero fue encontrado muerto en su sillón, sin señales de forcejeo, pero todos insistían en que debía de haber sido un robo que salió mal. A la señorita Ellison levantó una ceja. ¿Y qué? No, dijo la señorita Marple alegremente. Era su secretaria, claro. Había descubierto que él quería cambiar su testamento y temía que la expulsaran, pero lo que la delató fue su forma de limpiar la chimenea. Los demás la miraron desconcertados. ¿Lo limpiaste?, preguntó Geoffrey Hartley. Sí, dijo la señorita Marple, fue meticulosa. Quitó hasta la última mota de ceniza. Claro que eso fue lo que lo hizo sospechoso. Nadie limpia una chimenea por completo un jueves. La habitación cayó en un pequeño silencio reflexivo. Entonces, la señorita Marple añadió, con voz despreocupada, a veces me pregunto si el pobre señor Minchin pretendía dejarnos algo. Una pista, quizá en unas últimas palabras. La gente amenazada suele hacerlo. Geoffrey Hartley se removió en su asiento. La señorita Langford bajó la mirada hacia su taza de té. Lady Clara, por primera vez, habló. ¿Qué clase de pista?, preguntó con tono cortante. Algo pequeño, dijo la señorita Marple. Una nota escondida en algún lugar. Un fragmento de conversación grabado por la persona equivocada. O quizás un gesto notado por alguien que no debía estar mirando. Dejó que su mirada vagara por la habitación, deteniéndose solo por un instante. En la señorita Ellison, los dedos de la compañera se apretaron alrededor de su taza de té. Pero a veces, continuó la señorita Marple, con suavidad, la pista no proviene de la víctima en absoluto. A veces proviene del culpable, cuando olvida que todavía lo están observando. Ahí estaba en un leve tic, una mirada intercambiada entre la señorita Ellison y Geoffrey Hartley. La señorita Marple lo captó. Dejó la taza con suavidad. Disculpe, dejé el pastel de madera en la cocina. Solo tardó un momento. Se levantó y salió de la habitación, pero no hacia la cocina. En cambio, se detuvo justo afuera de la puerta abierta del salón. Escuchando en el silencio se prolongó un instante. Entonces se oyó una voz baja y urgente. Geoffrey Hartley, dijiste que no volvería a mencionarlo. No pensé que lo haría, susurró la señorita Ellison. ¿Por qué me miraste así? Me llamó la atención. Siempre está mirando, murmuró. Nunca debimos haber dejado ese cuaderno. ¡Qué descuido! Escondimos la carta, espetó. Eso era lo único que importaba. Dijiste que no lo haría la señorita Marple. Regresó a la habitación. Ya está, dijo amablemente, sosteniendo el pastel de madera en un plato de porcelana floral. Espero que no se haya acabado el té y tanto. La señorita Ellison como el señor Hartley se habían calmado, pero la tensión se aferraba al aire como lana húmeda. El señor Gilbert los miró con los ojos entornados. La señorita Langford, con expresión indescifrable, dejó la taza lentamente. El Lady Clara observó a la señorita Marple con nueva intensidad. Supongo que nos dirás qué significa todo esto, dijo fríamente. La señorita Marple le dirigió una sonrisa de notable suavidad. Todavía no, Lady Clara. Pero pronto, creo que estamos muy cerca del final. Sirvió el pastel, charlando del tiempo y de pasas como si nada hubiera pasado. Pero sus pensamientos corrían a 1000 por hora. La confesión no había sido completa ni oficial, pero fue suficiente para confirmar lo que su instinto ya le decía. La señorita Ellison y Geoffrey Hartley son co-conspiradores, unidos por la oportunidad y el secreto. Pero quedaba una pregunta. ¿Quién había asestado el golpe? El siguiente paso estaba
Claro, la señorita Marple. Necesitaría hablar con el inspector Gravesan. Y luego, cuando todo estuviera en su lugar, los reuniría una vez más, esta vez en la vicaría, y revelaría lo que el tapiz había ocultado y lo que los culpables habían intentado con tanto esfuerzo enterrar pronto. A la mañana siguiente, amaneció fresca y pálida, con largos hilos de niebla que se extendían sobre los verdes campos. Más allá de Little Dit, la niebla descendía de las colinas como una cortina que se extendía sobre el pueblo, difuminando los límites y suavizando las líneas. Pero, para la señorita Marple, la claridad nunca había sido tan nítida. Había pasado la noche repasando cada detalle, cada desliz y cada mirada. Las piezas del rompecabezas ahora encajaban con una elegancia aterradora. El asesinato de Cyril Minchin no había sido el acto de pánico de una sobrina despreciada, ni de un aldeano amargado. Había sido calculado, deliberado y limpio. Así se pretendía a las 9 en punto. La señorita Marple llegó a la comisaría. El inspector Graves ya estaba sentado en su escritorio, con el cuello ligeramente torcido y los ojos entornados por el cansancio. Había papeles esparcidos ante él, fotografías, declaraciones, ese tipo de lío burocrático que nunca llegaba a una verdad única. Señorita Marple, dijo, levantándose rápidamente, aunque con cierta cautela. Estaba a punto de avisarle. Hemos seguido examinando las pertenencias del señor Minchin. Han salido a la luz algunas cartas más, la mayoría financieras, nada definitivo. Quizás no por sí solos, dijo con suavidad, quitándose los guantes y sentándose en la silla frente a él, pero los hilos están ahí, inspector. Solo tenemos que seguirlos hasta la conclusión correcta. Ann hizo una pausa. Sus ojos brillaban bajo el borde de su modesto sombrero. Me gustaría proponer una pequeña reunión, una especie de cierre de cuentas Graves. Entrecerró los ojos. ¿Un enfrentamiento? No, nada tan dramático. Solo una invitación a la vicaría. Todos los involucrados, a la señorita Ellison, Jeffrey Hartley, Lady Clara, la señorita Langford. Me gustaría decir algunas palabras, y creo que usted también debería estar presente. Por supuesto, la observó un buen rato, y luego asintió. ¿Has visto algo que yo no lo vi? Corrigió. Lo noté. Los preparativos se hicieron discretamente. Al caer la tarde, se había informado a las partes implicadas. Nadie se negó. Al fin y al cabo, era la señorita Marple, cuya reputación de gentileza en el pueblo ocultaba el hecho de que muy pocos se atrevían a desafiar abiertamente a Ann a las 6. El salón de la vicaría estaba lleno. Las mismas personas que habían tomado el té en la cabaña de la señorita Marple ahora estaban sentadas en sillas más rígidas, dispuestas en un semicírculo que parecía un poco judicial. Harriet Woodhouse, aunque libre de sospechas, rondaba en el fondo, silenciosa y vigilante. El inspector Graves estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. A la señorita Marple estaba sentada en el centro, con las agujas de tejer en su regazo, aunque el hilo permanecía intacto. Los he invitado a todos, porque hay asuntos que resolver, no solo por la policía, sino por el pueblo y por la memoria de Cyril Minchin. Lady Clara resopló. Diría que ya le habrán borrado por completo la memoria. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Y, sin embargo, la verdad sigue siendo esquiva. Hasta ahora hubo un leve movimiento de Jeffrey Hartley, apenas perceptible. La señorita Ellison miraba al frente, con las manos cruzadas sobre el regazo. La señorita Langford evitaba las miradas de todos hacia el señor Minchin. Continuó la señorita Marple. No era lo que se podría llamar una figura querida, pero tampoco era un tonto. Entendía de influencias, secretos y puntos de presión. Seyx insinuó que iba a cambiar el testamento de Lady Clara. Ann cobraba deudas, no siempre financieras, y en algún momento, en los días previos a la fiesta, descubrió algo, o a alguien. Ella miró a la señorita Ellison. Lo estaban chantajeando. Eso lo sabemos.
Lo dijo en una carta, pero lo que no dijo, al menos no directamente, fue quién había iniciado el plan. Creía que era alguien cercano a Lady Clara y tenía razón en la sala. Se puso rígida. Señorita Ellison, dijo la señorita Marple, con voz serena. Usted era leal, quizás demasiado leal. Temía que el señor Minchin convenciera a Lady Clara de que la enviara lejos. No tendría ingresos, ni posición, ni hogar. La señorita Ellison esbozó una sonrisa forzada. Especulación, señorita Marple. No del todo. Eres la única con acceso diario a los documentos de Lady Clara. La única que podía haber retirado y reemplazado correspondencia sin previo aviso y las notas encontradas en posesión de Cyril. Algunas estaban mecanografiadas, pero otras, resulta, que tenían un ligero aroma a lavanda, del mismo tipo que se usa en los cajones de ropa blanca de Lady Clara. ¿Dónde guardas tu papelería, la señorita Ellison? Parpadeó. Solo una vez, Anne. Pero no estaba solo en esto, continuó la señorita Marple, volviéndose hacia Geoffrey Hartley. Usted, señor Hartley, salía ganando si Cyril perdía el favor de Lady Clara. Quizás creía que ella podría volver a su testamento original, el que lo nombró su heredero antes de que Cero se abriera paso con su encanto. Tenía conocimientos jurídicos, discreción y resentimiento. Anne Geoffrey abrió la boca, pero la señorita Marple levantó una mano a Anne y lo más importante, dijo, era que tenías una conexión con la señorita Ellison. ¿Los vieron juntos discretamente? Sí, pero no de forma invisible. El libro de cuentas del salón de té lo confirma. 2 pedidos, una vez a la semana, siempre a nombre de Sioster Elms, un nombre que ninguno de los dos lleva. A Lady Clara se enderezó en su asiento. ¿Quieres decir mi compañero y mi abogado? Era la típica tarde de junio ideal para sombrillas de encaje y tazas de porcelana tintineante. El jardín de la vicaría en el pueblo de Little Dithering se regodeaba bajo un sol benévolo, con sus setos cuidados y rosales dispuestos como si fueran invitados orgullosos. Se había organizado una fiesta de verano en honor al 80º cumpleaños de Lady Clara Endicott, un evento que, gracias a su gran seriedad, logró atraer incluso a los aldeanos más solitarios a disfrutar de limonada, bizcocho y una charla de rencores disfrazada de cortesías a la señorita Jane Marple. Sentada a la sombra de un castaño de Indias, removía su té con deliberada calma. Llevaba un vestido gris claro y un sombrero adornado con violetas descoloridas, y aunque sus agujas de tejer reposaban sobre su regazo, sus ojos azul pálido no se perdían nada. Las conversaciones a su alrededor fluían con la charla despreocupada sobre la nueva cocinera de la señora Weatherby, el pie dolorido del coronel Hargraves y el precio exorbitante del ruibarbo de este año. En el corazón de la reunión se encontraba la sala de tapices, un nombre algo grandilocuente para la casa de verano reformada, situada junto a los terrenos de la vicaría, llamada así por el tapiz, bastante desgastado, del siglo XVIII con unicornios y damas de la corte, que le daba su carácter. No, cerrada y rara vez utilizada, se había abierto para la ocasión. Su aire rancio había sido reemplazado por lavanda y banderines. Una mesa de regalos improvisada se alzaba bajo el tapiz, ya cargada con paquetes de jabón fino, jerez y al menos 3 ejemplares de un compendio de jardinería que Lady Clara había escrito en su día en la propia Lady Clara, vivaz para su edad. Estaba haciendo la ronda con un vaso de cordial de flor de saúco, golpeando imperiosamente el suelo con su bastón con empuñadura de plata, cuando la conversación no lograba divertirla. La risa, el sol cálido, el olor de bollos recién hechos. Todo se hizo añicos de repente aún. Un grito agudo y sin aliento se escuchó desde la dirección de la sala de tapices. La conversación cesó. Las tazas se congelaron en el aire. Luego se oyó el ruido de sillas, el roce de faldas y la avalancha de vecinos preocupados
que se dirigían a la glorieta. La señorita Marple se levantó en silencio, dobló su labor y la siguió con los labios apretados en una línea pensativa. Era la joven Harriet Woodhouse, sobrina del vicario, quien había gritado. Permanecía temblando en el umbral, con una mano enguantada en la boca y la otra señalando hacia adentro con dedos temblorosos. «¡Está muerto!», exclamó. Bajo el tapiz, dentro, entre el susurro de la seda y los regalos de cumpleaños olvidado, yacía el cuerpo de Cyril Minchin, sobrino y heredero de Lady Clara. Un hombre más tolerado que amado, su expresión era de asombro e incredulidad, y justo encima de la sien, apenas visible, un pequeño moretón color ciruela, insinuaba la causa, el tapiz. Con su pesada tela, ondulando como si el crimen lo hubiera perturbado, se balanceaba suavemente, con la corriente de aire que entraba por las ventanas abiertas. A la señorita Marple permaneció en silencio, recorriendo la habitación con la mirada. Ni lágrimas han, ni sangre, ni cristales rotos, solo la muerte repentina e inexplicable de un joven con demasiados enemigos para alguien tan educado. Supongo, murmuró, mientras los demás entraban en pánico a su alrededor, que el tapiz ha escuchado muchos secretos a lo largo de los años. Uno más no le preocupará. Y con eso, la fachada pacífica de Little Dithering se quebró ligeramente para cuando llegó el inspector Graves de la comisaría del condado. La fiesta se había derrumbado por completo. Lady Clara fue escoltada al salón de la vicaría, donde la atendieron la señora Moffat, el ama de llaves, dos de las señoras de la iglesia y una cantidad innecesaria de sales aromáticas. Estaba más indignada que afligida, furiosa, porque un cumpleaños perfectamente respetable se había visto arruinado por lo que ella llamaba, con gran desdén, teatralidad y melodrama vulgar. Sin embargo, afuera, Little Dithering zumbaba, con un tipo de energía diferente, una que no había sentido desde la Gran Guerra, cuando la directora de correos había declarado erróneamente que se habían avistado cepelines alemanes sobre el campo de cricket. La noticia de la muerte de Cyril Minchin se extendió como té derramado sobre un mantel blanco. Se extendió por los senderos, alrededor de los setos y a través de las vallas de los jardines, aumentando la curiosidad con cada relato. Algunos decían que había sido envenenado, otros juraban que se había caído desde una gran altura y simplemente se había arrastrado hasta la sala de tapices para expirar. Algunos insistían en que había muerto de miedo, provocado por el fantasma del esposo de Lady Clara, fallecido hacía tiempo, conocido por ser un hombre bastante severo en vida, y presumiblemente en espíritu la señorita Marple, sin embargo, se negó a especular. Había regresado a su modesta casa de campo en Church Lane con silenciosa eficiencia, donde se dispuso a preparar una cena ligera. La tetera silbaba suavemente, y una lámpara proyectaba una cálida luz sobre su sala de estar, mientras el resto del pueblo se entregaba a la emoción de las conjeturas. Ella permanecía perfectamente serena, repasando mentalmente los acontecimientos del día, con la soltura de quien hacía tiempo que había aprendido a escuchar mucho más que a hablar. Pensó en el grito de Harriet Woodhouse, en la peculiar forma en que ondeaba el tapiz, en el silencioso horror reflejado en los rostros de los invitados. Sin embargo, lo más impactante para ella fue la extraña ausencia de verdadera tristeza en Cyril Minchin. Por cierto, no era un hombre muy admirado. Se había mudado a Little Dithering tan solo 2 años antes, heredó una modesta finca junto a la de su tía, y rápidamente se ganó la reputación de ser un manipulador discreto. Nunca gritaba ni armaba un escándalo, pero corrían rumores sobre deudas impagas, comentarios inapropiados a señoritas y un lamentable incidente relacionado con el despido de un jardinero, con pretextos cuestionables. A la señorita Marple conocía bien la peculiar amargura que latía bajo la superficie de las pequeñas comunidades. La había visto una y otra vez
resentimientos disfrazados de cortesía, disputas disfrazadas de preocupación vecinal, la lenta agitación de la envidia, el orgullo y los rencores arraigados. Y en su experiencia, el asesinato, en los raros casos en que se producía, rara vez era producto de la locura o una pasión repentina. Era la silenciosa culminación de viejas heridas, rara vez percibidas hasta que era demasiado tarde. A la mañana siguiente, trajo consigo una calma cautelosa. Los aldeanos continuaron con sus rutinas con una normalidad performativa. La oficina de correos abrió a las 9 en punto. La panadería exhibió sus panes frescos y el carnicero silbó entre los repartos. Pero todos, sin excepción, encontraron una excusa para pasar cerca de la vicaría al menos una vez, echando un vistazo al jardín acordonado y a los estoicos guardias que custodiaban la ahora siniestra glorieta en la tienda general. La señora Pratt y la señorita Henderson se inclinaron sobre el mostrador y hablaron en voz baja entre miradas hacia la puerta. «Nunca confié en él», declaró la señora Pratt, colocando un frasco de cebollas encurtidas en la encimera. «Demasiado detallista, siempre con una sonrisita, como si supiera algo que tú no. Bueno, sí que tenía ese asunto. En Tunbridge Wells», respondió la señorita Henderson, entrecerrando los ojos. «Algunos dicen que ocurrió en circunstancias bastante misteriosas. A su tía nunca le gustaba hablar de ello ni cómo se portó con esa mujer de Brighton, la señora Pelly. ¿La recuerdas? Risa fuerte, cabello demasiado rojo para su edad». «Ya lo recuerdo. Se quedó aquí la Semana Santa pasada y causó sensación en el Whist». En ese momento, el reverendo Woodhouse entró en la tienda, pálido y distraído. Las mujeres se enderezaron al instante, adoptando cada una piadosa expresión de preocupación. «¿Cómo se encuentra la pobre Harriet?», preguntó la señora Pratt con dulzura. Su tono sugería una estrecha intimidad familiar que, en realidad, no existía. «Está bastante bien», respondió el vicario, eligiendo una lata de leche condensada sin entusiasmo. «Fue un golpe terrible. Por supuesto, Ann Zero era joven. Nadie espera estas cosas». «¿Dijo lo que vio?», preguntó la señorita Henderson, con demasiada indiferencia. «Un solo que lo encontró allí tirado. Había ido a añadir un regalo a la mesa y encontró la habitación vacía, salvo para él», gritó, y los demás, como saben, la siguieron. La señorita Marple, que por casualidad estaba mirando la selección de galletas a solo 2 estantes de distancia, pareció no haber oído nada. Pero aún así, tomó nota mental. Más tarde ese mismo día, el inspector Graves convocó una entrevista informal con varios invitados a la fiesta, utilizando el salón de la vicaría como espacio improvisado para interrogatorios. Era un hombre práctico, con un bigote prominente y una gran afición por el orden metódico. Sus preguntas eran predecibles. ¿Quién había visto a Cyril con vida por última vez? ¿Quién tenía acceso a la sala de tapices? Si alguien había oído o visto algo inusual. La señorita Marple estaba entre los invitados a asistir. Aunque el inspector parecía mirarla con indulgente diversión. «¿Estuvo usted en la fiesta del jardín, señorita Marple?», preguntó mientras hojeaba sus notas. «Sí», respondió ella, juntando las manos cuidadosamente sobre su regazo. «Casi nunca me pierdo un cumpleaños en el pueblo, sobre todo el de Lady Claram. Fue un evento encantador, hasta que, bueno, claro, notaste algo extraño. Alguien se comportó de forma extraña. Todos se comportan de forma extraña en las fiestas en el jardín, ¿no crees?», dijo con una sonrisa amable. «Es una época de palabras cuidadosamente elegidas y límites invisibles. Pero no puedo decir que noté nada raro». Él siguió adelante, pero su mente ya había empezado a ordenar los detalles como quien enhebra una aguja con paciencia y precisión. Sabía que había 4 personas con razones de peso para detestar a Cyril Minchin: la señorita Ellison, la compañera de Lady Clara,
a quien una vez habían oído discutir con él cerca del campo de croquet, el joven Jeffrey Hartley, un abogado local, cuya herencia había sido transferida a Cyril, la señorita Langford, la profesora de piano del pueblo, que le había prestado dinero que nunca esperó recuperar, y el señor Gilbert, el marino retirado con mal carácter y un odio particular hacia los parásitos. Todos sonrieron, tomaron un sorbo de té y ofrecieron sus amables condolencias. Todos tenían algo que preferían mantener en secreto y, sin embargo, la señorita Marple percibió algo ese que iba hilo que aún no revelaba su color, pero que con el tiempo conduciría a la verdad. Anne regresó a casa al atardecer, iluminando el cielo con un resplandor dorado y carmesí. Al acomodarse en su sillón y reanudar su labor de punto, su expresión era plácida, pero sus pensamientos eran todo lo contrario. En la sala de tapices, pensó en el ondear de la tela, el moretón en la sien de Cyril. Algo había sucedido en esa habitación, algo planeado quizá, o terriblemente espontáneo, pero fuera lo que fuese, no había sido ruidoso, no violento, en el sentido habitual. Había sido silencioso, controlado, casi íntimo. Ella bajó la mirada hacia las ordenadas hileras de hilo que tenía en el regazo Anne, y mañana decidió visitar a la señorita Ellison, no como detective, claro, solo una anciana con gusto por la compañía y un ojo agudo para lo que otros pasaban por alto. Después de todo, como ella misma decía a menudo, se puede aprender mucho sobre las personas simplemente dejándolas hablar. A la mañana siguiente amaneció, con una suave neblina suspendida sobre los setos, la clase de neblina que parecía suavizar el mundo, hasta convertirlo en una acuarela de verde y gris. En Little Dithering trajo consigo una quietud sepulcral, como si el pueblo mismo contuviera la respiración a la señorita Marple. Tras un modesto desayuno de gachas y medio huevo cocido, salió al tranquilo callejón con su bastón en una mano y su bolso cuidadosamente abrochado en la otra. Su recado, en teoría, era sin mayor importancia. Una visita a la señorita Ellison para entregarle un frasco de su mermelada de ciruelas especial. Pero, por supuesto, el verdadero asunto estaba en otra parte. La señorita Ellison residía en una de las cabañas cubiertas de hiedra, justo al otro lado del cementerio. Una mujer de 60 años había sido la dama de compañía de Lady Clara durante más de 2 décadas. Un papel que requería a partes iguales paciencia, discreción y la capacidad de desaparecer entre las paredes cuando la familia la visitaba. Era conocida por su expresión apretada, su cabello recogido en rizos apretados y su afición por coleccionar cucharillas de té de diversas catedrales inglesas. A la señorita Marple la encontró en la sala de estar, puliendo plata y escuchando un programa de radio a un volumen demasiado bajo para oírse con claridad. Las ventanas estaban cerradas a pesar del sol naciente, y el aire olía a lavanda y a desaprobación contenida. «Señorita Marple», dijo la señorita Ellison, al abrir la puerta, «qué amable. Pase, aunque le advierto que no he tenido tiempo para ordenar. Todo ha sido bastante inquietante. Ni se me ocurriría interrumpir», dijo la señorita Marple con dulzura, dejando el tarro de mermelada de ciruelas en una mesita, «pero pensé que podrías disfrutarla con tu tostada matutina. Es una vieja receta que mi tía solía hacer durante la guerra. Siempre me reconfortaba en los momentos difíciles». A la señorita Ellison asintió levemente y señaló el sillón. «Es muy amable de su parte. Estos 2 últimos días han sido muy peculiares. La policía entrando y saliendo. La pobre Lady Clara fuera de sí. Y por supuesto el señor Minchin». «Sí», dijo la señorita Marple, acomodándose en la silla. «Che, tan impactante. No sabía que al señor Minchin le fuera tan bien. Pero siempre me han parecido reveladoras las muertes repentinas». A la señorita Ellison parecía perpleja. «Decir
en la forma en que la gente responde. La señorita Marple aclaró con suavidad: revelan más sobre sí mismos en estado de shock que en calma. Es cuando las cosas salen inesperadamente que el verdadero carácter se revela. A la señorita Ellison bajó la vista hacia la cuchara de plata que había estado puliendo y la frotó con más fuerza. Cyril tenía cierto efecto en la gente, Noé. Que a uno le guste hablar mal de los muertos han. Pero a veces es necesario, dijo la señorita Marple en voz baja. Comprender la verdad, habla señorita Ellison dudó. Luego, con un suspiro, dejó la cuchara a un lado. No es que me disgustara personalmente. Empezó en un tono que sugería todo lo contrario, pero era ambicioso, de una forma que no encaja en lugares tranquilos, siempre haciendo preguntas, siempre observando a la gente. Le preocupaba mucho la voluntad. ¿Sabes? La señorita Marple levantó una ceja. De Lady Clara. Sí, siempre intentaba afianzar su posición. Creo que pensaba que la señorita Langford Pur era una tonta. Buscaba el favor de Lady Clara, da clases de piano a niños de familias acomodadas, ¿sabe? Y a veces cenan en la casa. Kirill parecía bastante sospechoso. Una vez me dijo que Lady Clara debería tener cuidado con su plata después de una velada así. Dios mío, murmuró la señorita Marplan, qué crueldad. Pero los celos a menudo se disfrazan de preocupación. A la señorita Ellison la miró sorprendida y luego asintió lentamente. No era muy querido. No romantic. A veces pienso que Lady Clara se arrepintió de haberla invitado a establecerse aquí. La señorita Marple se quedó unos minutos más, preguntando por el estado de la casa, si Lady Clara comía y cómo se encontraba el personal. Fue justo cuando se disponía a marcharse que dijo, con bastante naturalidad: y supongo que no lo sabrías si el tapiz de la glorieta se hubiera movido recientemente. La señorita Ellison parpadeó. El tapiz, cielos, no, nadie lo toca. Es terriblemente viejo, ¿sabe? Viniendo de la familia de la madre de Lady Clara, creo. Está un poco desgastado, pero ella insiste en que se quede exactamente donde está, claro, dijo la señorita Marple, con una sonrisa amable. La tradición es importante, sobre todo en las familias Anse. Despidió poco después, caminando pensativo por los sinuosos callejones del pueblo. El tapiz de nuevo, ese silencioso observador de secretos. La reacción de la señorita Ellison fue de genuina sorpresa, y sin embargo, la tela se había movido. La había visto apenas en poco, como si alguien la hubiera rozado, o quizás hubiera escondido algo detrás más tarde ese día. El inspector Graves regresó a la sala de tapices para completar su evaluación, acompañado por un agente y un joven empleado forense que parecía vagamente incómodo en el entorno pastoral. No hay señales de entrada forzada, murmuró Graves, mirando las ventanas. No hay marcas en la puerta, y la única llave, aparte de la que estaba en el gancho de la vicaría, estaba en el escritorio de Lady Clara encerrada. Tampoco hay sangre, dijo el agente joyendo su libreta. No hay señales de forcejeo. ¿Y la herida? Golpe contundente en pequeño, preciso. Podría haber sido una caída, pero el ángulo es incorrecto. El médico cree que recibió el golpe desde la frente abajo. Qué raro. Graves asintió sombríamente, con el ceño fruncido. Si fuera una caída, veríamos alguna señal, pero la alfombra está limpia, y no hay muebles cerca. Se volvió hacia el tapiz. ¿Dices que la tela estaba ondeando cuando lo encontraron? El agente asintió. La señorita Woodhouse lo confirmó. Aunque era un fantasma, lo hizo. Graves gruñó y se dirigió a la pared. El tape era grande, casi tan alto como la pared de la glorieta. Detrás no había nada más que piedra fría, simple y con olor a humedad. ¿Por qué alguien lo tocaría? A menos que pasó una mano por detrás de la tela y sintió algo duro. Tirando del borde hacia adelante, reveló un pequeño gancho de madera atornillado a la mampostería, casi oculto por los pliegues del bordado
y colgando de él, justo detrás del cuerno del unicornio, había un pequeño trozo de tubería de plomo envuelto en tela. Bueno, dijo, enderezando, ahí está nuestra arma homicida, pero, mientras recogían las pruebas y fotografiaron la escena, la señorita Marple, sentada tranquilamente con su tejido junto al fuego, ya estaba considerando una pregunta diferente. ¿Por qué alguien se había tomado la molestia de esconder el arma, pero no de retirarla? Era la señal de una persona increíblemente tonta, o de una muy inteligente, y mañana tendría unas palabras con el joven Jeffrey Hartley, el abogado que había recibido una herencia decepcionada. No para acusar, por supuesto, solo para charlar, quizás sobre testamentos, o viejos rencores. Uno nunca sabe qué podría escaparse de una conversación si simplemente sabe escuchar al final de la semana. Little Dithering había adoptado un ritmo peculiar. Mitad luto, mitad teatro. Se habían retirado los banderines de la fiesta, se habían guardado las sillas del jardín, y la sala de tapices estaba ahora firmemente cerrada con precinto policial. Sin embargo, el asesinato de Cyril Minchin seguía planeando sobre el pueblo como una nube baja, proyectando largas sombras en cada salón y sala de estar en la Gallina Roja, la posada y taberna local. Las conversaciones se desviaron del tema, de las cosechas y los patrones climáticos. Todos tenían una opinión, y todos, al parecer, tenían un sospechoso favorito. Sin embargo, la señorita Marple había aprendido hacía tiempo que la verdad rara vez se alineaba con los chismes. Había observado el auge y la caída de las teorías locales con silenciosa paciencia, tejiendo cada noche junto a la chimenea, mientras las ideas revoloteaban y se desvanecen como polillas contra el cristal de una ventana. El viernes por la mañana se dirigió a la oficina del abogado Jeffrey Hartley, solo para charlar sobre tapices, y la gente que se esconde tras ellos en la mañana siguiente era fresca y luminosa, de esas que parecían prometer claridad. Pero en Little Dithering la claridad se había vuelto esquiva. Los susurros corrían entre vecinos como moneda corriente. El nombre Cyril Minchin había adquirido una cualidad mítica, pronunciado en pasado, pero que ensombrecía a cada momento presente. En salones y tiendas de moda, las teorías se multiplicaban, cada una más segura que la anterior, y cada una omitía algo esencial. Exactamente a las 10:30, la señorita Marple llegó a Endicott Hall, la finca de Lady Clara, cubierta de hiedra, flanqueada a un lado por olmos centenarios y al otro por un lago ornamental, en el que Lady Clara nunca metió un pie. La finca, aunque todavía en apariencia grandiosa, mostraba signos de edad y lento deterioro. La hiedra crecía demasiado espesa, contra ventanas que crujían con el viento, caminos de grava que necesitaban ser rastrillados. La señorita Marple fue acompañada por el ama de llaves, la señora Moffett, una mujer con ojos de halcón y porte de soldado. La condujo al salón, donde Lady Clara estaba sentada erguida en una silla de nogal tallado, envuelta en un chal de tartán, bebiendo algo oscuro de una taza con borde de plata. Señorita Marple, dijo Lady Clara sin levantarse, siempre es un placer. Aunque no entiendo por qué vino de visita en una semana tan desafortunada. La señorita Marple sonrió. Nunca dejo que las semanas desafortunadas me detengan. Lady Clara a menudo me traen la compañía más reveladora. Lady Clara entrecerró los ojos, pero le hizo un gesto a la señorita Marple para que se sentara. Supongo que estás aquí para hablar de mi difunto sobrino. La policía ya me ha interrogado 2 veces. Con una sola habría sido más que suficiente. No, jamás me atrevería a interferir en una investigación oficial, dijo la señorita Marple con ligereza. Solo quería saber cómo estabas. El dolor, incluso cuando no es abrumador, puede ser incómodo. El duelo, dijo Lady Clara secamente, es un asunto privado, y en el caso de Cyril, algo teórico en la señorita Marple ladeó la cabeza.
¿No te gustaba? Me importaba lo que representaba en continuidad, apellido, apariencias. Pero el chico en sí era inteligente, sí, pero la inteligencia sin integridad es solo una molestia. Exigía cosas sutiles, siempre insinuando. Quería mudarme a una casa de campo y hacerse cargo de la finca. Dijo que era demasiado para mí. ¿Te lo imaginas? Con mucha facilidad murmuró la señorita Marple. Los hombres suelen decidir cuando una mujer está acabada, sin importar los hechos. Lady Clara resopló. Incluso insistió en revisar mi testamento. Dijo que era por el bien de todos, cada uno por supuesto siendo el mismo. ¿Te negaste? Le dije que se ocupara de sus asuntos, dijo Lady Clara, con un dejo de orgullo. Y quizá debería, porque, por lo que he oído, sus asuntos estaban todo manos ordenados. La señorita Marple dio un sorbo a su té. En efecto, me preguntó si alguna vez mencionó algún documento o carta que hubiera recibido recientemente. ¿Algo inesperado? Lady Clara parpadeó. ¿Una carta? No. Aunque sí parecía inquieto la semana pasada. Dijo algo sobre haber sido engañado. Supuse que se había enterado de que sus deudas de juego se estaban poniendo al día. La señorita Marple dejó su taza. ¿Y no sabes con quién se reunía esa tarde, antes de la fiesta? Ni siquiera sé si se encontraba con alguien, respondió Lady Clara. Pero entró y salió del estudio 2 veces esa mañana. Algo lo hacía caminar de un lado a otro, nervioso incluso. Pero cuando le pregunté, le restó importancia. Curioso, dijo la señorita Marple en voz baja. Gracias, Lady Clara, ha sido de gran ayuda. Estoy segura de que sí, respondió Lady Clara, con un toque de escarcha. Mientras la señorita Marple salía de la finca y regresaba al pueblo, sintió que los hilos del misterio se tensaban. Cero estaba inquieto. Había presionado a Lady Clara para que cambiara su testamento. Sabía que las deudas se cernían sobre él. Pero alguien más había estado jugando un papel más discreto. Y entonces, justo después del mediodía, una nueva novedad llegó a la puerta de la señorita Marple. Era el inspector Graves. Tenía el cuello cubierto de gravilla y la expresión cansada de quien acaba de desmentir sus propias suposiciones. Hemos tenido un descanso sin ceremonias. Tenías razón. Más cosas de las que vimos al principio. Le entregó un sobre marrón. Dentro había una página mecanografiada. Una carta a quien corresponda. Empezó. Si algo me sucede, este documento debe ser abierto y compartido con las autoridades. Creo que alguien pretende hacerme daño. Estaba firmado en Cyril Minchin. La señorita Marple levantó la vista. ¿Dónde se encontró esto? Oculto, tras un panel falso en su escritorio, dijo Graves. Un primo que estaba de visita buscando fotografías lo encontró por casualidad. El panel debió de soltarse. Él siguió leyendo. La carta era vaga en algunas partes, pero hacía clara referencia a un chantajista anónimo, alguien que conocía las indiscreciones pasadas de Cyril, sus deudas, sus amoríos y una inversión en disputa en Brighton, y que lo había amenazado con desenmascarar a menos que abandonara el pueblo o pagara una suma. Cyril no había mencionado a la persona, pero sí había hecho una anotación curiosa. Sospecho que están más cerca de Lady Clara de lo que ella misma sospecha. A la señorita Marple dobló la carta. Eso cambia las cosas sí, dijo Graves. Ahora creemos que Cyril estaba siendo coaccionado. Posiblemente lo atrajeron a la sala de tapices para una reunión. ¿Pero por qué matarlo? A menos que amenazara con denunciarlo, o a menos que reconociera a su chantajista, dijo la señorita Marple. Graves hizo una pausa. Estamos interrogando al personal revisando muestras de escritura, pero esto estaba mecanografiado, así que no hay salida quizás, murmuró la señorita Marple. Pero el chantaje no se trata solo de secretos, se trata de control y miedo. A más tarde ese día, una segunda pieza de evidencia salió a la luz.
La Ezra Moffat, el ama de llaves, había descubierto una pequeña libreta de cuero escondida dentro de un florero en el estudio de Lady Clara. Era evidente que había estado escondida, no simplemente extraviada en el contenido. Eran notas breves, garabateadas por Cyril, cantidades de dinero, nombres, un cronograma aproximado, pero un nombre aparecía más de una vez, siempre subrayado: Anne Ellison. Esa noche, la señorita Marple se sentó tranquilamente en su salón, con el fuego crepitando bajo. Las piezas encajaban, pero la imagen que formaban estaba incompleta. Cyril había sido chantajeado, quizás, por la señorita Ellison. Pero, de ser así, ¿con qué fin? ¿Venganza, dinero, protección? ¿O fue otra persona completamente distinta que utilizó la proximidad de la señorita Ellison a Lady Clara como un velo conveniente? La pregunta ahora no era solo quién había matado a Cyril Minchin, era por qué se había sentido atraído a esa habitación, bajo ese tapiz, en ese momento, y quién había creído que podía esconderse tras la sombra, cuando alguien los había estado observando atentamente todo el tiempo. La señorita Marple se reclinó en su silla, olvidándose de su tejido. El siguiente paso no sería una visita, ni una conversación. Sería una prueba en un pequeño empujón, una oportunidad para que alguien se traicionara a sí mismo. La señorita Marple era muy buena preparando el escenario a mediados de semana. Little Dithering se encontraba sumido en una incómoda calma. La emoción del descubrimiento se había desvanecido en una incertidumbre aún más preocupante. La carta de chantaje había dado al pueblo un nuevo tema de conversación, pero no se habían realizado arrestos, y los rumores se complicaban cada día más. La sobrina del vicario, Harriet Woodhouse, finalmente había sido exonerada de toda sospecha. El inspector Graves, con el orgullo un poco herido, pero con la mente agudizada por la necesidad, se había retractado formalmente de sus declaraciones anteriores. Harriet, la pobre, había aceptado la noticia con lágrimas y visible alivio, pero la herida en su reputación persistía como un moretón bajo la superficie. Mientras tanto, la señorita Marple había estado preparando algo en silencio, en una prueba. Nada dramático, nada evidente. Creía en el poder de la sutileza. De todo, el asesino era alguien inteligente, alguien que anticipó sospechas y actuó en consecuencia. Lo que se necesitaba ahora era un momento inesperado, aparentemente inocente, que sacará a la luz la verdad. Así que, el jueves por la tarde, organizó una pequeña reunión en su cabaña. Un té, dijo, en honor a la paz restaurada. Un evento tranquilo y amistoso con no más de 6 invitados. Cada uno invitado por separado y con cariño. La lista de invitados fue deliberada en Geoffrey Hartley, el abogado, la señorita Ellison, la dama de compañía de Lady Clara, la señorita Langford, la profesora de piano, el señor Gilbert, el marino, y por último, la propia Lady Clara extendió la invitación en persona, visitando a cada uno con una sonrisa amable y un toque de encanto pueblerino. Nadie la rechazó. Al fin y al cabo, era la señorita Marple. A las 4 en punto, el salón de su casa estaba impecablemente arreglado. Una mesa con bollos, galletas de jengibre y tartas de mermelada se alzaba bajo la ventana. Un mantel de encaje recién lavado adornaba la mesa de té, y el fuego crepitaba lo justo para calmar el frío de la tarde. Los invitados fueron llegando uno a uno, intercambiando tensas palabras de cortesía. El ambiente era cortés, aunque indeciso, y cada uno desempeñaba su papel con educada indiferencia. Lady Clara ocupó el sillón, como era su costumbre. La señorita Langford y la señorita Ellison se sentaron juntas junto a la ventana, cada una tomando su té con aire erguido. El señor Gilbert permaneció de pie hasta que le pidieron que se sentara, y Geoffrey Hartley se colocó cerca de la chimenea, como si dudara si quedarse o marcharse rápidamente. Trabajaron juntos, dijo la señorita Marple, al principio para asustar a Cyril, luego para silenciarlo,
Pero algo salió mal. Zero contraatacó, puede que incluso amenazó con hacerlo público. Y creo que fue entonces cuando uno de ellos hizo miró directamente a la señorita Ellison. Tomó la decisión de eliminarlo permanentemente. No hubo ningún estallido, ningún jadeo, solo una exhalación larga y lenta de la señorita Ellison, que cerró los ojos. Se suponía que iba a ser sencillo, dijo en voz baja. Solo una advertencia, pero él se rió. Dijo que lo revelaría todo, que éramos tontos al pensar que podríamos burlarnos. El inspector Graves dio un paso al frente. Señorita Ellison está arrestada. Espere, dijo la señorita Marple con suavidad. Hay algo más. Se volvió hacia Jeffrey Hartley. ¿Te enteraste del asesinato? Después ella te lo confesó, y en lugar de denunciarlo, ayudaste a encubrirlo. Hartley palideció. Estaba intentando protegerla. Manipulaste el escritorio, continuó. Sellaste el panel falso, pero no lo suficiente. Y juzgaste mal a la señorita Marple Graves. Actuó con determinación. Jeffrey Hartley, usted también queda arrestado por obstrucción a la justicia y conspiración. A ninguno se resistió. La señorita Ellison permaneció de pie con calma. Hartley inclinó la cabeza. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de la repisa de la vicaría. Mientras Graves los conducía hacia la salida, Lady Clara se volvió hacia la señorita Marple. Me ha salvado del escándalo. De la desgracia, no, dijo la señorita Marple amablemente. Solo por malentendido. La verdadera desgracia ya estaba en su casa, oculta tras la respetabilidad. Lady Clara miró hacia otro lado. La señorita Marple tomó su labor de punto. Y ahora, creo, el pueblo puede volver a respirar. Sin embargo, la verdad final aún estaba por llegar. No en forma de culpa o confesión, sino en las silenciosas revelaciones que siguieron. La señorita Marple lo sabía. Eso llegaría por la mañana. A la mañana siguiente, Little Dithering despertó bajo la dorada quietud de la luz del sol matutino. El pueblo, conmocionado por los recientes acontecimientos, había entrado en una fase familiar para todas las comunidades pequeñas, tras una mezcla de tranquilo alivio y murmullo especulativo. Lo peor había pasado. Ese era el consenso. Sin embargo, como con todo en los pueblos, persistían preguntas, hilos sin resolver, y la necesidad de atarlas bien. El arresto de la señorita Ellison y Jeffrey Hartley había disipado las sospechas públicas. Los aldeanos ahora hablaban de ello como si siempre hubiera sido obvio. En la frutería, el señor Penfold declaró que siempre había considerado a la señorita Ellison demasiado refinada para ser honesta, y la señora Pratt anunció que nunca le había gustado el apretón de manos de Jeffrey, demasiado firme. Como si alguien intenta venderte un seguro malón, pero en el salón de su modesta casa. La señorita Marple aún no había terminado. Había visto, en los ojos de Lady Clara, una última pregunta. Un silencio que pedía explicación. Sabía que no todo había sido comprendido, no todo había sido dicho. Así fue que, más tarde esa mañana, regresó a Endicott Hall no como una detective, ni siquiera como una amiga, sino como una mujer clara que ofrecía el acto final de cierre. Lady Clara estaba sentada, como siempre, en el salón de la mañana, aunque su chao, habitualmente inmaculado, se le había resbalado un poco del hombro y su té permanecía intacto. El jardín, al otro lado de la ventana, brillaba bajo la luz del sol, con una serenidad casi burlona. «Has venido a terminar la historia», dijo cuando entró la señorita Marple. La señorita Marple inclinó la cabeza. «Si me lo permite, Lady Clara». Hizo un pequeño gesto de asentimiento, y la señorita Marple se sentó frente a ella, con las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. «Creo, empezó, que sabías más de lo que dejabas ver. No sobre el asesinato en sí,
sino sobre la naturaleza de las relaciones de ser él, en particular con la señorita Ellison. El rostro de Lady Clara permaneció inmóvil, pero un destello cruzó sus ojos. «Era inteligente», continuó la señorita Marple, «pero no tanto como creía. Subestima a las mujeres, sobre todo a las que llevaban demasiado tiempo calladas». La señorita Ellison le guardaba rencor. Geoffrey Hartley lo envidiaba. «Pero usted lo toleraba, ¿por qué?» Los dedos de Lady Clara se apretaron en el brazo de su silla. «Porque era de la familia, y porque vi en él los peores rasgos de su padre, mi hermano. Un hombre que se jugaba el futuro. Se abría camino con encanto y creía que todas las puertas debían estar abiertas para él, sin importar el precio». «¿Sospechaste que podría chantajear a la señorita Ellison?» «Sospeché que tramaba algo, Anne, pero no me fijé bien. Ya estaba perdiendo popularidad. Había hablado con Geoffrey discretamente sobre cambiar el testamento». La señorita Marple asintió. «Eso fue lo que los incitó. Temieron que los estuvieran excluyendo y actuaron en consecuencia». A Lady Clara esbozó una leve y amarga sonrisa. «Mi confianza, como siempre, estaba fuera de lugar», no dijo la señorita Marple. «Solo lo aplicó mal. La señorita Ellison actuó no solo por miedo, sino por una lealtad equivocada hacia usted. Se consideraba su protectora. Si hubiera sabido lo que planeaba, sospecho que la habría detenido. Lo habría hecho», dijo Lady Clara con firmeza. «Entonces, no tienes la culpa. Ella se pasó de la raya. El señor Hartley también. Pero empezaron siendo cobardes, no asesinos». Lady Clara se quedó en silencio por un momento. Su mirada se dirigió hacia el jardín. «Dígame, señorita Marple, ¿por qué esconder el arma detrás del tapiz?» La señorita Marple dejó escapar un pequeño suspiro. Creo que fue pánico, no simbolismo. Quizás ambas cosas. La señorita Ellison sabía que el tapiz rara vez se tocaba, pero más que eso, representaba a la familia, a su familia, los secretos entretejidos en él, la dignidad forjada durante años. Colocó el asesinato tras la imagen de la tradición, casi poéticamente, como si, al ocultarlo allí, estuviera preservando su legado. A Lady Clara soltó una risa seca. «Una forma de conservación». A la señorita Marple no discutió. En cambio, se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Contemplando el jardín. «En cada pueblo», dijo en voz baja, «hay historias que contamos y historias que enterramos. La verdad suele estar en un punto intermedio, pero descubro que con el tiempo la gente empieza a ver lo que antes se negaba a ver, no mediante la confesión, sino mediante el reconocimiento». Lady Clara asintió. «¿Y los demás? La señorita Langford, el señor Gilbert, eran, en cierto modo, peones, observadores que percibían las piezas por no el to-do». La señorita Langford estaba enfadada, sí, pero incapaz de actuar con violencia. El señor Gilbert comprendió la discusión, pero malinterpretó su significado. No era una pelea de amantes, ni una disputa familiar. Era un ajuste de cuentas. Y Harriet, la señorita Marple, se volvió víctima de la proximidad. En peor momento posible. La verdadera tragedia es la facilidad con la que la gente se volvió contra ella. Debemos tener cuidado, Lady Clara, y nunca dejar que la sospecha se convierta en un juego». A Lady Clara bajó la mirada. «Será bienvenida en mi casa. Me encargaré de ello». La señorita Marple sonrió. «Vienen. Eso nos ayudará mucho». Anne se despidió poco después, regresando a través del pueblo. El sol ya estaba más alto, y la niebla de la mañana se había disipado por completo. Los niños jugaban cerca del prado, y el panadero había colocado bandejas de panecillos calientes, cuyo aroma se extendía por el camino. La vida, como siempre, estaba volviendo a la normalidad esa noche. La señorita Marple se sentó junto al fuego con una taza de leche caliente,
y su labor de punto. El clic de las agujas formaba un ritmo suave y constante. Reflexionó sobre lo que había pasado, los tropiezos del orgullo, las sombras proyectadas por miedos no expresados. Tanto dolor, pensó, proviene de secretos que se dejan encontrar, y tanta tragedia de la astucia sin control de la conciencia. Cyril Minchin se creía intocable, pero fueron las personas calladas. La señorita Ellison, la señorita Langford, incluso Lady Clara, quienes soportaron el peso de sus consecuencias. No todas eligieron la respuesta correcta, pero todas fueron moldeadas por el Annie. Sin embargo, a pesar de todo, el tapiz seguía colgado en la glorieta, inalterado. No mostraba rastro alguno de asesinato, ni rastro de escándalo. Solo damas, la corte y unicornios, cosidos siglos atrás, ciegos a los crímenes cometidos bajo su vigilancia. La señorita Marple tomó un último sorbo de leche y juntó las manos. Todo había terminado. La aldea había exhalado, y una vez más la naturaleza humana había demostrado su belleza, sus defectos y su previsibilidad. Mañana, pensó, podría podar las rosas. Eso me consoló, y además había oído que el sobrino de la señora Penfold llegaría de Londres para pasar el verano y la señorita Marple, siempre observadora, nunca dejaba pasar un nuevo rostro sin examinar. Después de todo, en Little Didieren las apariencias pueden ser muy engañosas. Cyril Minchin había sido visto por última vez alrededor de las 3, hablando con la señorita Langford cerca de la mesa de limonada. A las 4, encontraron su cuerpo. En algún momento de esa hora, alguien lo mató y escondió el arma detrás del tapiz. La puerta principal del salón de tapices estaba entreabierta, pero si se hubiera usado la ventana, alguien se habría arriesgado mucho para no ser visto. ¿Por qué? Esa noche, el inspector Graves la visitó. Ella le ofreció tequila. Él aceptó, aunque con aire de educada resignación, como si esperara ser contradicho amablemente por una solterona jubilada y no supiera cómo evitarlo. Seguimos reteniendo a la señorita Woodhouse para interrogarla, dijo, tomando un sorbo. No es un arresto formal, pero el motivo es plausible. Ancelos en ella le tenía cariño a Cyril, y él tenía una forma de hacer que las mujeres se sintieran más especiales de lo que eran. La señorita Marple removió el té con calma. Ya veo. ¿Y la tubería de plomo? No, en telan sin huellas dactilares, probablemente sacado del cobertizo del jardinero. Hay un montón de tuberías viejas allí. Es un milagro que ya no lo hayan robado. Y el cobertizo en sí, cerrado, pero la llave es de uso común. Personal, huéspedes, acceso fácil. A la señorita Marple asintió. Ni el tapiz. Un lugar bastante inusual para esconder algo. Es extraño, ¿no te parece? Que el asesino decidiera colocar el arma detrás de un objeto histórico familiar. En lugar de llevárselo a Graves, se removió en su asiento. Quizás entraron en pánico o pensaron que era una idea ingeniosa dijo la señorita Marple con suavidad. Tal vez pretendían que lo encontraran con el tiempo lo suficientemente escondido como para que pareciera un acto desesperado, pero no tanto como para que permaneciera oculto. Una actuación. Si se quiere. El inspector no dijo nada, pero frunció el ceño. Tras su partida, la señorita Marple abrió su escritorio, sacó un pequeño trozo de papel, tomado de un volumen de versos que le habían regalado a Lady Clara, un marcapáginas olvidado, quizá, o algo dejado intencionadamente. En él se leía una sola línea. No hay traición como la sonrisa tranquila. Lo había notado en su visita a la vicaría, escondido en el mismo libro que Harriet quería darle a Cyril. Qué extraño, pensó, que hubiera marcado semejante línea, y más extraño aún que la letra, sesgada y segura, no coincidiera con la delicada caligrafía de Harriet. La señorita Marple, sonriendo débilmente para sí misma, colocó el papel en un sobre. Mañana decidió visitar a la señorita Langford.
profesora de piano, aunque aparentemente serena, parecía demasiado ansiosa por distanciarse de Cyril durante el servicio. Y aunque muchos en el pueblo murmuraban que alguna vez le había tenido cariño, otros que recordaban sus días más tranquilos recordaban algo más complejo, un préstamo nunca pagado, una amistad que se agrió, y ahora, tal vez, un motivo en una nota. Bastaba con eso para deshacer una composición. La señorita Marple juntó las manos y miró por la ventana, observando cómo la lluvia volvía a caer en suaves ráfagas. En algún lugar, más allá de los setos y los chismes, aguardaba la verdad, y ella era muy buena. Encontrándose en el lunes, amaneció con un cielo color peltre y un viento frío que susurraba entre las ramas como un chisme entre las cortinas de un salón, aunque el verano aún persistía en las flores y el follaje de Little Dithering. Había una frescura en el aire que presagiaba un cambio. Era el tipo de día en que la gente encontraba motivos para quedarse en casa, cuidando conservas, cosiendo dobladillos o escuchando atentamente al teléfono llamadas que nunca llegaban a la señorita Marple. Sin embargo, no tenía intención de quedarse allí. Poco después de las 10, se dirigió por Rose Hill Lane hacia Lavender Cottage, la modesta pero impecable casa de la señorita Grace Langford. La profesora de piano vivía sola, aparte de su gato atigrado Horace, y una pequeña biblioteca de partituras, novelas y amables lamentos. Había nacido en Little Dithering, se había mudado a Londres en su juventud y había regresado hacía unos 20 años para cuidar de su madre y posteriormente de sus propias decepciones. La señorita Marple tocó el timbre suavemente a la señorita Langford. Abrió la puerta con un cardigan gris paloma y un broche de perla, con expresión serena pero cautelosa. Señorita Marple dijo con voz mesurada. ¡Qué sorpresa! Espero que no sea uno inoportuno, respondió la señorita Marple. He traído un poco de mi bizcocho de limón. Es demasiado para una sola persona. Y recuerdo que antes eras parcial a la señorita Langford. Dudó un momento y se hizo. Pase. Por favor, el interior de la cabaña era tan sobrio como su ocupante. Un pulcro papel tapiz floral, muebles de roble pulido y un ligero aroma a lavanda y barniz. Un metrónomo reposaba inactivo sobre el piano que alberga una pila de himnarios y un ejemplar muy manoseado de las sonatas de Beethoven. La señorita Marple estaba sentada en el salón, admirando un arreglo de flores prensadas sobre la repisa de la chimenea. Debes encontrarte bastante alterado, dijo amablemente. Con la policía rondando y la pobre Harriet encerrada como una criminal, la señorita Langford esbozó una sonrisa forzada. Desde luego, no es como uno espera pasar la semana, pero supongo que el asesinato tiene sus propias citas. Muy cierto, dijo la señorita Marple, aunque a menudo me doy cuenta de que se trata menos de violencia repentina y más de deudas olvidadas. Hace mucho tiempo. Dejó el comentario en el aire por un momento, observando el ligero cambio en los ojos de la señorita Langford. Creo que Cyril Minchin te debía dinero, añadió con suavidad a la sonrisa de la señorita Langford. Se atenuó. Era un asunto privado, pero uno que Lady Clara conoce bien. Si no me equivoco, consideró imprudente que se lo prestara, dijo la señorita Langford secamente. No lo aprobó. Cyril fue persuasivo ni sin arrepentirse. La señorita Marple ofreció. ¿Intentó alguna vez devolverlo? No, respondió con calma. Prometió que lo haría, pero después del primer año evitó el tema. Entonces empezó a hablar con Lady Clara sobre ciertos acuerdos legales. A la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante y suavizó la voz. ¿La amenazó, señorita Langford? No con violencia, claro, con insinuaciones, con vergüenza. El profesor de música miró hacia otro lado. Una pausa en sí, dijo ella al fin. Él dijo que sugeriría que había sido demasiado cariñosa, que me había puesto en ridículo, y que
Esas palabras podrían manchar mi reputación entre las familias, cuyos hijos enseño a el té. Manipuló a la señorita. Langford levantó la barbilla. Manipuló a muchos. Hubo un momento de silencio entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa. No lo maté, señorita Marple, dijo finalmente, pero me sentí aliviada al saber que había muerto. Esa es la verdad. A la señorita Marple, asintió una vez. He descubierto que la verdad a menudo emerge con alivio. Ansé quedó solo un rato más, hablando de cosas triviales, honrosas, partituras, el peculiar ruido del carrito de reparto de la panadería, y luego se despidió con una sonrisa amable y una certeza tácita. La señorita Langford tenía un motivo, sí, pero no la serenidad para planear semejante asesinato. ¡Ah! Esa tarde trajo consigo una nueva intriga, en forma de carta. Llegó en un sobre sencillo sin remitente, y se deslizó por la puerta de la señorita Marple con un aire de secretismo. La era temblorosa, pero familiar, rizos antiguos, como los que se encuentran en las postales de décadas atrás. Dentro había una sola línea, escrita con evidente prisa. Nos vemos en la sacristía esta noche. A los Ben solo no estaba firmado. La señorita Marple le dio la vuelta al papel. No había marcas de agua, ni idea, pero reconoció la letra. Pertenecía al señor Gilbert. El marino retirado a las 8 en punto llegó a la sacristía, paraguas en mano. La iglesia estaba oscura, pero no cerrada. Lo encontró cerca de la pila bautismal, de pie, rígido, con las manos entrelazadas a la espalda. «No sé por qué te pedí que vinieras», dijo mientras ella se acercaba. «Solo que eres la única persona en este pueblo que escucha sin apresurarse». A juzgar a la señorita Marple, esbozó una leve sonrisa. «Es muy amable». Él miró al suelo. Lo vi en ella, esperó en el día de la fiesta. Venía por el atajo lateral desde la carretera, justo después de llenar mi pipa. Vi a Cyril discutiendo con alguien cerca de la sala de tapices. Un hombre alto, de traje oscuro. No pude verle la cara. No gritaban, pero la discusión era acalorada. ¿Reconociste la voz? Negó con la cabeza Noan, pero Cyril no era el mismo de siempre. Parecía acorralado. ¿Se lo dijiste al inspector Graves? Gilbert frunció el ceño. Yo también. Pero entonces pensé, ¿y si me equivocaba? ¿Y si levantaba sospechas sin motivo? Este pueblo se traga los rumores como pan. A la señorita Marple asintió. Así es, pero ocultar la verdad, incluso sin querer, puede ser peligroso. Ahora lo veo, dijo. ¿Crees que Harriet? No, dijo la señorita Marple con suavidad. No lo sé. Parecía aliviado, luego avergonzado. Debería haber hablado antes. Estás hablando ahora, dijo ella. Eso podría ser igual de útil. Se separaron en silencio. La niebla había regresado, enroscándose alrededor de las lápidas, como una respiración contenida demasiado. Tiempo de vuelta en casa. La señorita Marple se sirvió una modesta copa de jerez y repasó sus notas. Cyril tenía enemigos reales y circunstanciales. La señorita Langford, humillada y amargada. El señor Gilbert, un testigo demasiado incierto. Geoffrey Hartley, posiblemente excluido del testamento de Lady Clara. La señorita Ellison, ferozmente leal a su señora. Y por supuesto, la propia Lady Clara, la matriarca, se mantuvo curiosamente distante. No había expresado pena ni indignación, solo irritación, y aún así, era ella la que tenía más que perder o ganar. A la señorita Marple se quedó mirando el fuego mientras sus pensamientos daban vueltas. Era hora de visitar nuevamente a Lady Clara. No confrontó no. Hartley se había hecho cargo del bufete de su difunto padre 3 años antes, y aunque sus credenciales eran impecables, su presencia en el pueblo era un punto de sutil tensión. Un hombre de unos 30 años, con el pelo bien peinado y trajes a medida,
Se comportaba con el aire de alguien que siempre se adelanta a la conversación. Su ambición, aunque no descortés, era palpable en la señorita Marple. Fue recibida con cortesía, aunque no con calidez. Señorita Marple, dijo Hartley, señalando la desgastada silla de cuero frente a su escritorio. ¿A qué debo este placer? Solo un pequeño detalle, dijo, acomodándose con recato. Hace poco estaba leyendo el testamento de mi difunta prima y tenía una pregunta sobre una frase, algo sobre el patrimonio residual. Eres un joven tan inteligente que pensé que tal vez podrías explicármelo. Anne sonrió, complacido pero cauteloso, por supuesto. El patrimonio residual es lo que queda después de liquidar todas las deudas, gastos y legados específicos. Es una parte crucial del documento en llaveo, dijo la señorita Marple, asintiendo pensativa. ¿Y si, por ejemplo, alguien modificara su testamento poco antes de morir? ¿Cuándo entraría en vigor? Bueno, suponiendo que esté debidamente firmado y atestiguado, respondió Hartley. ¿Por qué lo preguntas? No hay razón. Se habla mucho de testamentos últimamente. Con el fallecimiento tan repentino del pobre Cyril, incluso se dice que intentaba convencer a Lady Clara para que modificara el suyo. La expresión de Hartley se tensó. Lo suficiente para notarlo. Creo que el señor Minchin tenía expectativas, dijo con cautela. Si estaban justificadas o no, es otra cuestión. Las expectativas son peligrosas en un pueblo como el nuestro, murmuró la señorita Marple. A menudo conducen a la decepción, y la gente decepcionada, según mi experiencia, puede ser impredecible. Anne le dirigió una sonrisa cortés pero evasiva, y pronto ella se disculpó, agradeciéndole su tiempo y su perspicacia, mientras regresaba a Church Lane. Con pasos lentos y pausados, la señorita Marple reflexionó sobre la leve tensión en la boca. Geoffrey Hartley, la pausa antes de que respondiera, no necesariamente culpa, sino incomodidad. Fue justo antes del almuerzo cuando el inspector Graves hizo su anuncio ante Pye en las escaleras de la vicaría. Se dirigió a un grupo de aldeanos reunidos con un tono al mismo tiempo formal y reticente. Hemos identificado a un posible sospechoso del asesinato del señor Cyril Minchin. Las pruebas son preliminares, pero justifican una mayor investigación. Se solicita a la señorita Harriet Woodhouse, quien descubrió el cuerpo, que permanezca en los terrenos de la vicaría mientras concluimos nuestra investigación. Un silencio se apoderó de la multitud. El vicario, pálido y aturdido junto a su sobrina, parecía como si se hubiera quedado sin aliento. La señorita Marple, al final de la reunión, no dijo nada, pero frunció ligeramente el ceño. Harriet, era cierto que la chica estaba nerviosa, casi desconcertada, cuando se descubrió el cuerpo, pero el nerviosismo no era un delito, y la juventud solía reaccionar a la conmoción con exageraciones. Harriet tenía 24 años, era aficionada a la literatura y solo había estado con su tío durante el verano. No era una mujer de opiniones firmes ni de acciones decididas. Más tarde, esa tarde, la señorita Marple hizo una visita tranquila a la vicaría. Él encontró a Harriet sentada en la sala, mirando por la ventana las rosas marchitas que se extendían tras el cristal. La niña estaba pálida y tenía las manos retorcidas en el regazo. No hice nada, dijo Harriet suavemente, antes de que la señorita Marple pudiera hablar. No, querida, respondió la señorita Marple. No lo creo. Pero la policía suele aferrarse a lo obvio, y debes admitir que ser quien encuentre el cuerpo te pone en una situación incómoda. Solo entré para añadir mi regalo a la mesa, susurró Harriet. Un libro de poesía. Pensé que haría sonreír a Lady Clara. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. Estoy seguro de que agradeció el detalle. Harriet levantó la vista y se le acumularon lágrimas en los ojos. ¿De verdad creen que lo maté? Creo que el inspector busca el camino más corto para llegar a una conclusión.
dijo la señorita Marple. Pero he descubierto que la vida rara vez avanza en línea recta afuera. Había empezado a caer una ligera lluvia que salpicaba las ventanas y suavizaba la vista del pueblo que se extendía más allá. La señorita Marple se levantó. «Andaim, Harriet», dijo suavemente. «¿Viste a alguien salir del salón de tapices antes de que tú entraras?» Harriet negó con la cabeza. «No, ni siquiera oí a nadie. Solo vi que la puerta estaba entreabierta. Me pareció extraño que hubiera estado cerrada antes. Entonces entré y allí estaban esa noche, de vuelta en su cabaña». La señorita Marple se sirvió una copita de jerez y se sentó junto al fuego. Los hilos del rompecabezas empezaban a revelarse. Cyril había sido alcanzado por alguien con motivos, oportunidad y el valor justo. El arma había estado escondida, pero no bien. La puerta estaba sin llave, pero no forzada. Harriet había encontrado. «Eso no he visto a nadie». Y la policía había mordido el anzuelo de la conveniencia a Poro la señorita. Marple lo sabía mejor. Había visto cómo el señor Gilbert, el oficial naval retirado, se había quedado demasiado quieto durante el anuncio. Cómo la señorita Langford había tenido una tos repentina y violenta al mencionar el nombre de Geoffrey Hartley. Y como Lady Clara, a pesar de todo su dolor e irritación, no había preguntado ni una sola vez por el tapiz. No, las piezas estaban lejos de encajar, pero la imagen empezaba a tomar forma. El asesino había sido cuidadoso, pero en pueblos como Little Dith, los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo, especialmente no con Jane Marple mirándolo en el domingo. Llegó con cielos despejados y un silencio que parecía más de anticipación que de paz. Las campanas de San Martín repicaron como siempre, pero las notas parecían más pesadas, como si llevaran más carga que la llamada habitual al culto. Los habitantes de Little Dithering llegaron a la iglesia con rostro solemne y ropas un poco más almidonadas, con la mente claramente más puesta en los acontecimientos recientes que en la liturgia. A la señorita Marple, sentada en su banco habitual, cerca del fondo, escuchaba atentamente el sermón, pero dejaba que la mirada se desviara. No estaba distraída por ello. Con los años había aprendido que lo que la gente hacía en momentos de reflexión forzada era mucho más revelador que lo que hacía al hablar a Geoffrey Hartley. Miraba sus zapatos con más frecuencia que el himnario. La señorita Langford jugueteaba con sus guantes, quitándoselos, poniéndolos de nuevo y dándoles vueltas en el regazo. El señor Gilbert, 2 filas más adelante, permanecía erguido como un palo con la intensidad de un hombre que aún libra batallas invisibles. Y Lady Clara, orgullosa e inmóvil en el primer banco, parecía una estatua tallada en granito pulido, elegante y inquebrantable. Solo Harriet Woodhouse, con los ojos abiertos y cabizbajos, parecía sinceramente preocupada. La pobre chica no había salido de la vicaría en toda la semana, salvo para ir a la iglesia y dar un breve paseo por el jardín bien vigilada. La sospecha pesaba sobre ella, y empezaba a notarse tras el servicio, mientras la congregación se dirigía lentamente al cementerio, cada uno deteniéndose para ofrecer condolencias innecesarias o comentarios pícaros. La señorita Marple esperó su momento. Se unió al reverendo Woodhouse mientras éste acomodaba las flores en el altar. Como solía hacer cuando necesitaba unas palabras tranquilas, «Ha sido usted muy paciente durante esta dura prueba». «Reverendo», dijo, juntando las manos. Delicadamente suspiró, apoyándose en el respaldo del banco. «Ha sido una prueba, señorita Marple. Harriet es joven e sensible. Que hablen de ella con tanta crueldad. Quienes la semana pasada la llamaban un encanto en los pueblos, son así», dijo la señorita Marple. «La memoria es extrañamente selectiva, pero confío plenamente en que la exoneran a la». «Miró, ¿sabes algo que la policía no sabe?», no dijo con suavidad.
solo que la gente rara vez se comporta bien bajo miedo, y quienes son verdaderamente culpables suelen esforzarse más por aparentar calma que quienes no lo son. Annie hizo una pausa y luego añadió, con suavidad. ¿Puedo preguntar si la iglesia guarda algún registro de las llaves del jardín de la vicaría? Recuerdo que la sala de tapices estaba cerrada. Sí, dijo, asintiendo. Tenemos 2 llaves. Una siempre está colgada junto a la puerta de la cocina y la otra está guardada en un cajón de mi estudio. Que yo sepa, ninguna ha desaparecido. Harriet, ¿habría tenido acceso a alguno de ellos? El vicario dudó. Ella ayuda con las tareas domésticas. Sí, pero no lo haría. Ah, no. Claro que no, interrumpió la señorita Marple suavemente. Solo pido entender los detalles prácticos. Me ha sido de gran ayuda. Lo dejó allí, con el ceño fruncido, pensativo, y se dirigió por el sendero hacia la antigua zona del cementerio. El atajo, aunque ya casi no se usaba, pasaba por detrás de la vicaría y ofrecía una vista del estrecho sendero de piedra que conducía a la sala de tapices. Fue allí donde la señorita Marple se detuvo, inclinándose aparentemente para examinar una flor caída del rosal. Lo que vio fue mucho más interesante. Una leve mancha justo al lado de la base del marco de la ventana. Ni polvo ni ceniza. Algo oscuro, con vetas, como si lo hubieran limpiado a toda prisa. A la señorita Marple levantó la vista. La ventana del salón de tapices, ahora firmemente cerrada, no mostraba señales evidentes de alteración, pero esa pequeña marca contaba una historia. Alguien había usado esa ventana quizá para entrar, quizá para salir, y no hacía mucho en un desliz apresurado. Y así, pensó, siempre se descubren los secretos. Anne regresó a casa por la ruta larga, dándose tiempo para pensar. La cronología del crimen seguía siendo incierta. Un hilo oculto, un grito silencioso y una habitación que lo recuerda todo. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Samuel. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo esta noche? Siempre disfruto escuchando tus historias. Vuestros comentarios aportan calidez a cada relato. Entremos.